Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación de la Asociación de la Fiscalía de Pichincha respecto de este seminario. Quiero agradecer a todas las personas que nos siguen en torno a estas charlas, a estos conversatorios que se van a encaminar y cuyo eje central es básicamente la violencia de género y las nuevas reformas que han habido dentro de los cuerpos normativos. Mi nombre es Miguel Ángel Angulo, soy profesor de la Universidad Central del Ecuador, ex pregrado y coordinador de la Maestría de Derecho Penal de la misma universidad. Bueno, el tema que voy a abordar con ustedes es un tema bastante dogmático en referencia a una de las causas de justificación que tenemos dentro del Código Orgánico Integral Penal, cuyo paradigma ha cambiado en los últimos años respecto de abordar esta causa de justificación en torno a justamente hechos o presupuestos en los cuales se haya involucrado una víctima de violencia de género. Y me refiero específicamente a la legítima defensa. ¿Qué es la legítima defensa en pocas palabras? Y para no ahondar mucho en el desarrollo dogmático, la legítima defensa es una causa de justificación conocida como causa de exclusión de la antijuridicidad dentro de la teoría del delito. Es un presupuesto fáctico también que está limitado por ciertos requisitos. Esta legítima defensa básicamente lo que hace es excluir la antijuridicidad dentro de un acontecimiento delictivo. O sea, dicho más técnicamente, una causa de justificación lo que hace es justificar un comportamiento antijurídico. Lo que dice el código es, en cierta manera, una concepción o un concepto diferente, porque aborda a la legítima defensa como una causa de exclusión de la antijuridicidad. Pero el punto importante, ya sea que le tomemos a la causa de justificación de legítima defensa como causa de exclusión de la antijuridicidad o como causa de justificación, es que al haber una legítima defensa o cualquiera de las causas de justificación, queda excluida la responsabilidad penal. La ubicación de la legítima defensa como tal está dentro de la antijuridicidad. Ustedes deben conocer que un delito se configura como una conducta típica antijurídica y culpable, y al momento de atribuir una responsabilidad determinada a una persona, esto tiene que verificarse por parte del juez, es decir, plantear y constatar la existencia de una conducta, ya sea activa o omisiva, que esa conducta se haya adecuado a una tipicidad, es decir, a un tipo penal, que se haya realizado bajo una figura de tipicidad subjetiva, dolo o culpa, y después de esto, ya constatado este tipo penal, esta conducta adecuada o subsumida dentro del tipo penal, debe constatarse si es antijurídica. Y el plano de la antijuridicidad se mide justamente en que esta conducta haya vulnerado un bien jurídico determinado y haya ido en contra del derecho. Si es que constatamos estos dos factores de la antijuridicidad, podemos decir que efectivamente una conducta es antijurídica. Sin embargo, la causa de justificación lo que hace es excluir esa antijuridicidad. Es decir, justificar ese comportamiento que fue típico por parte de un sujeto activo. Ahora, dicho en otras palabras y en un ejemplo claro, si una persona a mí me agrede y yo actúo bajo la figura de legítima defensa, yo realizo un tipo penal al defenderme y lo realizo con dolo, es decir, realizo una conducta que se adecua a un tipo penal, en este caso, por ejemplo, de lesiones, y a la final este comportamiento es cometido con dolo porque yo quiero lesionar y sé que voy a lesionar, y también vulnero un bien jurídico y es un comportamiento contrario a derecho. Lo que hace la causa de justificación en este caso es decirme a mí como persona que me defiendo ante una agresión, su comportamiento queda justificado porque se defendió y por lo tanto no existe responsabilidad penal porque no se puede analizar a posteriori la culpabilidad. Ahora, ya planteado la conceptualización de la legítima defensa como tal, nosotros tenemos que diferenciarlo de otra causa de justificación que está dentro del cuerpo normativo, dentro del Código Orgánico Integral Penal, que ustedes deben conocer, que lo conocemos como el estado de necesidad. El estado de necesidad también básicamente lo que es defender un derecho, proteger un derecho ante una vulneración, ante una violentación de este derecho, de este bien jurídico, ¿sí? Y al proteger este bien jurídico, yo lesiono otro bien jurídico. Más o menos el mismo análisis de la legítima defensa, sin embargo, lo que diferencia al estado de necesidad de la legítima defensa, voy a poner un ejemplo del estado de necesidad. Si yo camino por la calle y veo a un niño que se está ahogando dentro de un automóvil, dentro de un carro, y con la finalidad de salvar a ese niño, yo rompo la ventana del automóvil para sacar al niño,
evidentemente yo estoy actuando en un estado de necesidad justificante que se halla como una causa de justificación. ¿Por qué? Porque yo vulnero un bien jurídico determinado, que en este caso sería el bien jurídico de propiedad del dueño del carro al realizar un tipo penal de daño a bien ajeno. Sin embargo, mi proyección y mi intención es proteger un bien jurídico de mayor jerarquía, es decir, que tiene una mayor importancia, una mayor ponderación ante los ojos de la comunidad jurídica y del ordenamiento jurídico, que en este caso sería el niño. Lo que diferencia a la legítima defensa del estado de necesidad es que en la legítima defensa precisamente debe haber una agresión. En el estado de necesidad no hay una agresión. El estado de necesidad se configura como un presupuesto fáctico eventual que se puede dar por casos fortuitos, por el propio desarrollo o desenvolvimiento de la sociedad. Sin embargo, en la legítima defensa sí, en la legítima defensa lo que hay es una agresión por parte de un individuo en contra de otro con la proyección de la vulneración de un bien jurídico y este sujeto que actuaría en legítima defensa se defiende. Ahora bien, hay que considerar que la legítima defensa da una apertura para que una persona tenga la facultad de poder vulnerar ciertos bienes jurídicos e incluso muchas veces de manera desproporcional. Y esto tiene una explicación individual y una explicación social, o un fundamento individual y un fundamento social. Porque el hecho de hallarse en una legítima defensa implica que por la voluntad del agresor, ¿sí?, se pone en riesgo un determinado bien jurídico y es evidente que la otra persona al defenderse quiere proteger su bien jurídico individual, es decir, este fundamento individual de protección, y por otro lado un fundamento social. Una persona al actuar en legítima defensa precisamente lo que hace es proteger el bien jurídico propio y también el bienestar y el restablecimiento del derecho a nivel social. Por ello esta causa de justificación de la legítima defensa aborda y abarca muchísimo el tema de la vulneración de bienes jurídicos determinados, porque parte de que una persona voluntariamente se pone en riesgo al actuar en legítima defensa y resulta endeble con su actuar el cumplimiento de normas estatales. También otro postulado y otra posición es que la persona que agrede y que después es agredido producto de una legítima defensa, este agresor de manera voluntaria realiza el acto de agresión y de manera voluntaria también puede interrumpir que alguien actúe en legítima defensa en contra de él. O sea, cualquier momento puede declinar de su actuación para que no prosiga en cierta manera la agresión a una determinada persona y terminar con esta posible lesión. Entonces, por ello, esta institución jurídica, esta causa de justificación, en cierta manera da una proyección bastante amplia para que una persona al defenderse pueda también vulnerar bienes jurídicos del agresor y muchas veces, como lo digo, de forma desproporcional. Ahora, ya ubicados en lo que es la legítima defensa, en dónde está ubicada la legítima defensa dentro de la estructura de la teoría del delito y adicionalmente a cuáles son los efectos jurídicos que produce una legítima defensa, porque a nosotros siempre se nos viene a la cabeza la legítima defensa respecto de una agresión ante un bien jurídico determinado, me invento, un bien jurídico de integridad física, una persona que agrede la integridad física y el otro que se defiende. Siempre se nos viene a la cabeza esto, pero desde la perspectiva de género tiene que ubicársele y tiene que analizársele de diferente manera. Como les dije inicialmente en este conversatorio, la legítima defensa siempre ha habido. La legítima defensa es una institución que se fue desarrollando desde el causalismo elaborado por Forlis y Belling hace 120 años. Siempre ha existido. Pero estos nuevos escenarios de violencia de género nos dan la apertura, no de ahora, y no solo en el Ecuador, sino a partir del 2005 ya se empieza a estudiar la legítima defensa desde una perspectiva de género, dándole en cierta manera unos matices a los límites de la legítima defensa. En donde, claro, la víctima de violencia de género se defiende y muchas veces no cumple o mejor dicho, no es que no cumple, sino que se aparta de estos lineamientos tradicionales que teníamos sobre la legítima defensa en general. Y para ello tenemos que analizar precisamente los límites de la legítima defensa, es decir, estos requisitos que plantea el ordenamiento jurídico para que se configure una legítima defensa.
Dentro de los requisitos de las causas de justificación, que también son conocidos como presupuestos fácticos de las causas de justificación, un presupuesto fáctico básicamente es un hecho. Y esto yo siempre digo en las clases que tengo la oportunidad de dar respecto a las causas de justificación. Las causas de justificación son hechos, tienen que entenderse como hechos. Es decir, una persona que se defiende ante otra, eso es un hecho. Entendido también o conocido también como presupuesto fáctico. O sea, yo no puedo decir hechos fácticos, yo no puedo decir eso porque es una redundancia técnica. Entonces, al ser presupuestos fácticos, la legítima defensa, que también es una institución de causa de justificación, está limitada por ciertos requisitos. Y estos requisitos también son presupuestos fácticos. Por eso cuando uno habla de un error de prohibición indirecto, dice, existe un error de prohibición indirecto cuando hay un error sobre los presupuestos fácticos de las causas de justificación. O sea, un error sobre los límites de las causas de justificación. Pero bueno, es un tema que no vamos a abordar en este momento. Ahora, estos presupuestos fácticos, conocidos como requisitos, están normados por el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuáles son? Primero, la agresión ilegítima. El segundo presupuesto fáctico es la necesidad racional de la defensa y el tercero es la falta de provocación suficiente. ¿En qué consiste la agresión ilegítima y actual, básicamente? En un tratamiento tradicional de la legítima defensa. Básicamente lo que dice es que un bien jurídico tenga inminencia de ser vulnerado por otra persona. Estos bienes jurídicos considerados como la vida y como la integridad física. Ahora, esta inminencia radica en que el agresor, mejor dicho, la inminencia de la agresión ilegítima consiste en que analicemos cuándo empieza la agresión y cuándo termina la agresión. Y claro, el comienzo de la agresión empieza específicamente cuando el agresor como tal pone ya en riesgo o tiene la proyección de poner en riesgo un bien jurídico determinado. No hace falta en la legítima defensa tradicional que esta persona ya haya vulnerado un bien jurídico para que yo pueda actuar en mecanismo de defensa respecto de la vulneración de mi bien jurídico. Debe existir un alto grado de probabilidad de que efectivamente el agresor vaya a vulnerar mi bien jurídico o también lo haya lesionado ya, evidentemente. Pero no hace falta como requisito de la legítima defensa como tal que el bien jurídico ya se haya lesionado. Es necesario que exista una proyección frente a la lesión del bien jurídico. Ahí empieza, ahí está en cierta manera el comienzo, la inminencia respecto de la agresión actual y legítima. Ahora, el análisis radica a cuándo termina esta agresión, ¿sí? Porque la legítima defensa puede darse en este trayecto, desde que empieza hasta cuando termina. Yo no puedo determinar que una persona actúa en legítima defensa cuando el bien jurídico ya se lesionó y dejó de poseer ese bien jurídico. Siempre tiene que haber una inminencia respecto del comienzo de la agresión y la permanencia en torno a la agresión de un bien jurídico específico. Me explico. Si una persona la matan, por ejemplo, ¿sí? Y el hermano de esta persona agrede después de 1 o 2 horas a la persona que mató a un determinado ciudadano, no se puede alegar la existencia de una legítima defensa de terceros, porque el bien jurídico ya terminó. La agresión al bien jurídico ya terminó y esa persona de la cual se quería proteger el bien jurídico ya terminó, ya dejó de poseer ese bien jurídico. Sin embargo, mientras exista la proyección del bien jurídico, ahí evidentemente se puede actuar bajo la figura de legítima defensa. Ahora, y en este punto ya empezamos a topar el tema de la violencia de género o las circunstancias de legítima defensa en violencia de género. ¿Por qué? Porque nosotros concebimos a la legítima defensa en primera instancia como actividades o como un presupuesto en el cual una persona se protege su integridad física y por otro lado su integridad, el bien jurídico vida. Sin embargo, en la violencia de género nosotros tenemos que ver, y en la violencia intrafamiliar sobre todo, tenemos que ver que no siempre se da la vulneración al bien jurídico de integridad física determinado o al bien jurídico vida. Y eso hay que ser súper claro. En la violencia de género, básicamente, se puede atentar a bienes jurídicos como la integridad física, a bienes jurídicos como la integridad sexual, a bienes jurídicos como la vida también,
a bienes jurídicos del honor, a bienes jurídicos como la intimidad, al bien jurídico de la satisfacción o en cierta manera el bienestar psicológico de la pareja. Entonces hay una serie de bienes jurídicos que respecto de la violencia de género o violencia intrafamiliar pueden ser atentados por un agresor. No necesariamente tiene que ser específicamente la vida o la integridad física. De hecho, estadísticamente, doctores, el hecho o el presupuesto en el cual se violenta físicamente a una mujer dentro de una relación o dentro de un contexto de género, ¿sí? o el atentado contra la vida es la cúspide del círculo de violencia que se genera ante una mujer. Básicamente la violencia contra la mujer y violencia de género empieza desde atentados contra bienes jurídicos que pueden parecer imperceptibles, pero que dentro de la sociedad machista son asumidos como normales, cuando no lo son. Entonces empiezo con una violencia de control económico, con una violencia de control patrimonial, puede darse en otro contexto una violencia política, puede darse en el contexto intrafamiliar también ya ciertas violencia de control respecto de cómo está vestida, con quién chatea, con quién escribe, con quién sale. Entonces, en ese momento ya se empieza a mermar determinados bienes jurídicos. Después se intensifica más. Después ya tienes atentados contra el honor, violencia psicológica directa, y después ya se intensifica más. Ya después empezamos con el tema de violencias físicas directas, agresiones físicas que causan lesiones, o incluso ya agresiones que ponen en riesgo el bien jurídico vida, que sería la cúspide, como tratan ciertos académicos del tema del femicidio, que el femicidio es la cúspide del círculo de violencia. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de violencia en contexto de género, ¿sí?, tenemos que hablar justamente sobre esta ciclicidad en el ámbito de la violencia, esta violencia reiterada, esta violencia, digamos que consuetudinaria respecto de una persona, respecto de una víctima. Es muy poco cuando se trata los casos de violencia, cuando son casos aislados. No es que el agresor en una circunstancia de violencia de género en un momento determinado explota y realiza un acto de agresión física, no. Generalmente, no digo siempre, pero generalmente, casi en todos los casos, esto es una violencia cíclica que va avanzando en el tiempo y que evidentemente se pone en riesgo determinados bienes jurídicos constantemente. Bienes jurídicos, como les dije hace unos minutos, del honor, violencia física, intimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que entender que la agresión ilegítima e inminente, o la inminencia respecto de la legítima defensa, por eso yo les decía antes, el paradigma de la legítima defensa va cambiando en proyección de género, o desde la proyección de género respecto de la violencia. ¿Por qué? Porque ya no puede asumirse a la legítima defensa en contexto de género, ojo, no en otros contextos, en contexto de género, que única y exclusivamente la inminencia radica en el acto de agresión y defensa en ese momento. No. Esto tiene que entenderse como un círculo de violencia que pone en riesgo determinados bienes jurídicos de la víctima, que están en constante riesgo y por lo tanto existe y se configura la inminencia. O sea, si una mujer vive en un círculo de violencia constante, ¿sí?, en donde efectivamente se puede verificar que constantemente recibe agresiones, no solo psicológicas, sino también físicas, sino también sexuales, o frente a la intimidad, deberíamos de entender que la inminencia respecto de la legítima defensa sí se cumple, porque la mujer ya teórica y dogmáticamente y técnicamente no es que ha perdido sus bienes jurídicos, como en el caso del homicidio, no es que a una mujer por el hecho de violentarla una vez después pierde su bien jurídico y después de unos días se la puede volver a lesionar, no, la mujer no termina, no concluye o no pierde estos bienes jurídicos y por lo tanto existe este círculo de violencia que es cíclico, que es reiterativo, en donde los bienes jurídicos de la mujer se encuentran amenazados. Y por eso, el factor de la inminencia o actualidad de la legítima defensa sí se configura en estos casos. Vamos por partes, la agresión actual y legítima. Esta agresión actual y legítima se configura cuando una mujer o cuando una persona está incluida dentro de un círculo de violencia en el cual constantemente se ven amenazados sus bienes jurídicos. ¿Por qué? Porque la agresión no termina, porque la mujer no pierde sus bienes jurídicos y por lo tanto estos bienes jurídicos están en constante riesgo. Ahora bien,
En este contexto, si nosotros decimos que la legítima defensa tiene el propósito de terminar con una agresión, evidentemente en los casos de agresión ilegítima y actual en perspectiva de género o violencia de género, en donde se ven amenazados bienes jurídicos de forma cíclica, también la mujer tiene el derecho legítimo de actuar para terminar con esa agresión. Y con esto se cumpliría el primer requisito específicamente de la legítima defensa. Segundo, el segundo requisito es la necesidad racional de la defensa. Una defensa será necesaria y racional cuando de todas las medidas se utilice la menos lesiva para protegerse. Básicamente lo que tiene que ver con la necesidad racional de la defensa es el escenario en el cual con la agresión se pone en riesgo un determinado bien jurídico y la persona que actúa en legítima defensa o la persona que se defiende utiliza medios que son idóneos, medios adecuados para poder justamente repeler la agresión. Ahora me van a decir ustedes que es básicamente, se van a preguntar lo que siempre se discute en el tema de la legítima defensa, el instrumento o mecanismo de defensa. Es decir, si una persona a mí me agrede con un palo, digámoslo así, yo puedo sacar un arma para poderle lesionar o para poderle agredir. Esto funcionaría o se configuraría como legítima defensa. Porque, ojo, acá se discute y acá se confunde mucho el tema de la racionalidad de la defensa con la proporcionalidad de la defensa. Y esto, la dogmática es de equánime. En la legítima defensa no se analiza la proporcionalidad de la defensa. Es decir, por eso yo les decía, la legítima defensa da la apertura para que en ciertos casos se vulnere bienes jurídicos incluso de manera desproporcional respecto de la defensa y la agresión. Entonces es un error analizar acá la proporción respecto de la ponderación de bienes jurídicos. ¿Por qué? Porque por un lado yo puedo actuar en legítima defensa realizando una vulneración o una lesión a un bien jurídico mayor en determinadas circunstancias de lo que me van a agredir, y eso es legítima defensa. Y por otro lado también yo puedo utilizar medios que sean en cierta manera más lesivos para poder repeler la agresión, pero siempre y cuando sean eficaces para poder repeler la agresión. Entonces, pongo un ejemplo en el tema de violencia de contexto de género. Si una mujer es abusada, ¿sí?, es violentada constante y reiteradamente por parte de su agresor, y por ejemplo lo que suele suceder acá en el país, se acude a las autoridades para que puedan tomar cartas en el asunto con una denuncia, y a través de esta denuncia se puede presentar y se pueden otorgar medidas de protección. Pero vemos, por ejemplo, que las medidas de protección no son efectivas para poder repeler la agresión. ¿Por qué? Porque las agresiones se siguen dando. Es lo que suele suceder. Se pone una denuncia, se emite medidas de protección y muchas veces los agresores en contexto de género no cumplen las medidas de protección. Incumplen las medidas de protección. Por otro lado, se puede poner una denuncia y las medidas de protección demoran en llegar. Miren ustedes un caso que sucedió en el norte del país, en donde una mujer sufría constante violencia de género por parte de su agresor, en este caso su marido, y acude a la fiscalía de un determinado cantón a poner una denuncia y solicitar medidas de protección. Pero como en ese momento no tenía lesiones evidentes dentro de su cuerpo, fiscalía no le toma la denuncia, a pesar de haber tenido ya antecedentes de violencia, y no le otorga medidas de protección. ¿Qué sucedió? La siguiente semana el marido llegó y la mató. Claro, en este contexto nosotros tenemos evidencias grandes de que muchas veces las medidas de protección no sirven o no son cumplidas. Entonces, cabe aquí el análisis. El mecanismo para poder repeler esta agresión al denunciar a un agresor con una medida de protección, ¿es efectivo o no es efectivo? Si nosotros nos hallamos en el sitio, en el lugar de que no es efectivo para poder repeler la agresión, evidentemente la mujer que actúa bajo la figura de legítima defensa puede tomar actividades o una conducta ya de hecho para poder protegerse, porque el mecanismo legal no es efectivo para justamente poder repeler la agresión. Entonces, tampoco sirve como justificativo decir que
la persona que actúa en legítima defensa tiene la obligación de evitar la agresión. Lo que nosotros solemos escuchar, que si ya le es agredida 1, 2, 3 veces, entonces ¿por qué no se fue? ¿O por qué no abandonó el hogar? ¿O por qué no abandonó al marido? Esto no es un requisito que podamos imponerle en el contexto de legítima defensa de género, y tampoco en ningún contexto de legítima defensa. No es obligación de la persona que sufre la agresión tratar de evitar esa agresión. ¿Cómo? Yéndose de la casa. Peor aún si es que esta víctima depende del tema patrimonial respecto de su agresor. Entonces sería ilógico plantear esta medida o este requisito para poder cumplir justamente la necesidad racional de la defensa. Ahora, como les decía, no corresponde un análisis de proporcionalidad acá. Y también, segundo, no corresponde exigir equivalencia en los instrumentos. Sí, justamente lo que les decía. El primer punto respecto de que no corresponde un análisis de proporcionalidad en torno a ponderar el derecho, porque puede darse casos en donde se agrede y donde se vulnera un bien jurídico mucho más fuerte que el bien jurídico que se quiere proteger, y tampoco no requiere un análisis de proporcionalidad respecto del medio utilizado para poder repeler la agresión. Esto tiene que entenderse bien, porque en todo contexto de legítima defensa la pregunta que se da es: si una persona agrede con un cuchillo, yo tengo que agredir con un cuchillo, o si una persona agrede con un palo, yo tengo que defenderme con un palo. Únicamente si una persona me agrede con un arma, yo podría actuar con un arma, y no es así. El análisis radica en dos cosas que, ya hablando en un sentido más técnico, radica en el plano objetivo respecto de la proyección de vulneración de un determinado medio en torno a un bien jurídico. Es decir, ¿qué tan eficaz es un medio para poder vulnerar un bien jurídico y qué tan eficaz es el medio que yo voy a utilizar para poder repeler la agresión? En ese punto es el análisis directo. Si a mí una persona me apunta con un cuchillo, me amenaza con un cuchillo, el medio de amenazarme con un cuchillo, ese cuchillo evidentemente es un medio que resultaría eficaz para vulnerar mi integridad física e incluso mi vida. Si yo utilizo un medio que puede ser mucho más agresivo en torno al mecanismo de defensa, en este caso una pistola, por ejemplo, para poder repeler esa agresión, pues evidentemente yo estoy actuando bajo la figura racional de la defensa, porque tengo un medio o un instrumento que me puede vulnerar la vida y estoy utilizando un medio para poder defender este bien jurídico vida. En el contexto de género igual. En el contexto de género, si hay una violencia cíclica en la cual se atenten mis bienes jurídicos, por muchas veces psicológicos, sexuales, económicos, físicos, yo puedo utilizar un medio justamente eficaz para poder repeler la agresión. Es como el contexto del tema de Ibarra, cuando esta persona estaba amenazando a una chica con un cuchillo que la iba a matar, la tenía de rehén, y policía no intervino. No intervino porque no tenía la preparación, no estaba la unidad especializada para poder intervenir en contextos de toma de rehenes, en cosas que ustedes deben conocer el caso. Hasta que llegó un momento en que después de 90 minutos más o menos de tenerla secuestrada, frente a los policías, el agresor se descontroló y provocó una puñalada que le causó la muerte a esta chica. Si policía hubiese actuado y hubiese tenido la capacitación adecuada para poder actuar en este contexto y hubiese dado muerte a este agresor, evidentemente hubiésemos podido decir que se estaba actuando bajo una figura de legítima defensa de terceros, a pesar de que hubiese utilizado un arma y le hubiese dado de baja con un tiro utilizando el arma de forma letal, porque yo tenía un medio y un escenario en el cual se estaba atentando precisamente contra el bien jurídico vida y con una proyección de vulnerar el bien jurídico vida que a la final se dio. Y por último, el tercer requisito, la falta de provocación suficiente. Esto quiere decir que no existirá legítima defensa cuando por parte de la persona que ejerce la legítima defensa hay una provocación que está apartada del derecho o que no es legítima. Es decir, una persona que actúa en legítima defensa en contexto de género no tiene que hacer actividades provocando a su agresor de forma ilegítima o arbitraria o ilegal. En este contexto,
eh, es apegado a derecho cuando debe entenderse una provocación. Dentro del contexto de género muchas veces se sitúa a la víctima en ciertos escenarios en donde se trata de poner a la víctima de violencia de género como responsable de la agresión. Y eso es un error. Es decir, ¿por qué sigue dentro de su círculo de violencia? ¿Por qué ella se expone al salir vestida de determinada manera en determinado escenario? ¿Por qué ella consumió tanto alcohol? Y N cosas que en cierta manera son tiradas de los cabellos que provienen justamente de estos sesgos machistas que tiene la sociedad. Es decir, a una persona, la falta de provocación suficiente radica en que una persona haya provocado a su agresor de forma ilegítima, arbitraria o ilegal. Sin embargo, por ejemplo, si una persona decide apartarse del seno del hogar, entre comillas, para terminar su círculo de violencia, eso no puede ser considerado como una provocación, porque es un acto totalmente legítimo. Si una persona se viste de determinada forma, tampoco puede considerarse como una provocación, porque de hecho, si te pones a analizar ya a nivel constitucional, el hecho de vestirse o no vestirse es una cuestión que está amparada por el libre desarrollo de la personalidad, que es una subyugación del principio de dignidad humana. Es decir, es un acto totalmente legítimo. O los cuestionamientos a la pareja, siempre y cuando sean cuestionamientos racionales y apegados a derecho. Es decir, yo no puedo decir que no existe falta de provocación suficiente cuando yo cuestiono a mi pareja y le lanzo una plancha de forma directa para provocarle una lesión. No, pero hay veces que existen cuestionamientos que son apegados a derecho, ¿sí? Y que efectivamente estas personas utilizan como, en cierta manera, digamos que una justificación para provocar actos de violencia. Entonces, la falta de provocación suficiente radica justamente en que una persona que se actúa en legítima defensa no realice actuaciones en torno a cuestiones que puedan verse alejadas del derecho. Ahora, cumpliéndose estos tres requisitos y los abordamos desde la perspectiva de violencia de género, nosotros llegamos a una conclusión. Llegamos a la conclusión de que los requisitos de la violencia, de la legítima defensa, son en cierta manera, como yo conversaba con el profesor Javier de la Fuente, que es un experto en temas de causas de justificación, en cierta manera son presupuestos en los cuales los requisitos de la legítima defensa, como están en la ley, pueden ser abarcados justamente para que se pueda aplicar la legítima defensa en temas de género. No existe o no hace falta una reforma normativa. Tampoco es que se da una apertura mayor que no tienen los requisitos de las causas de justificación, no. Lo que sí se pretende es que con la legítima defensa, con sus requisitos, deban ser analizados desde la perspectiva de género y no se hallen inmersos en esta concepción cuadrada de la legítima defensa, en donde debe existir una agresión en ese momento y la defensa tiene que ser en ese momento. En donde el mecanismo racional de la defensa consiste en utilizar instrumentos con la misma lesividad para poder defenderse, y que la provocación suficiente radica en cuestionarle a una mujer de por qué no salió de su círculo de violencia de forma obligatoria, y que por eso se defendió y causó una agresión a su agresor, lo mató. Entonces, la agresión, como les decía, el primer requisito tiene que ser analizada desde su comienzo de inminencia, su continuidad respecto de la violencia cíclica que sufren las mujeres, ¿sí? Y su terminación. Por lo tanto, si una mujer decide terminar con un círculo de violencia, a pesar, y esto es muy importante, a pesar de que en el momento que ejerce su defensa no exista una agresión física de forma directa, por el mismo hecho de que se encuentra en un círculo de violencia con agresiones ilegítimas frente a su integridad o cualquier bien jurídico, le da la apertura para que la mujer se pueda defender. O sea, dentro de la legítima defensa, desde la perspectiva de género, no hace falta de que yo exija a la mujer de que esté siendo agredida en ese momento. Lo que sí hace falta es constatar y probar un antecedente de violencia en el cual efectivamente los bienes jurídicos se vean amenazados constantemente. Hay una tesis que plantea la restricción de la legítima defensa en contextos de violencia de género.
Y esto les va a sonar un poco medio complicado y medio complejo y medio raro, porque si nos ponemos a pensar, doctores, vamos a poner el contexto, marido y mujer. El marido tiene una posición de garante respecto del bienestar de la mujer, y la mujer tiene una posición de garante respecto del bienestar del marido. O sea, el marido tiene una posición de garante respecto de lo que determina la omisión en su segundo inciso del artículo 29, me parece que es, que esta posición de garante nace de lo legal, contractual, ¿sí? Esta posición de garante nacería de lo legal, en torno a que este vínculo entre marido y mujer determina que el uno con el otro tengan la obligación de protegerse mutuamente. La posición dogmática que les digo es una restricción de la legítima defensa en violencia de género por este contexto, porque dice, una persona no puede actuar en legítima defensa al ser garante de los bienes jurídicos de la otra. O sea, si yo como, digamos, si una mujer está siendo agredida y a la vez es garante de los bienes jurídicos de su agresor, esta tesis dice que no puede analizarse la legítima defensa. ¿Por qué? Porque el garante estaría vulnerando los bienes jurídicos de la persona a la cual tiene que proteger, a pesar de actuar en legítima defensa. Sin embargo, hay mucha doctrina que plantea esta situación, pero nosotros tenemos que verlo desde otra óptica. Y no lo dice Miguel Ángel Angulo, sino lo dice el profesor Javier de la Fuente, lo dice el profesor Sanchinetti, lo dice el profesor Zaffaroni, que la legítima defensa sí puede ejercerse en este contexto. ¿Y por qué se anula la posición de garante respecto de una agresión en contexto de género? Porque el agresor voluntariamente, al momento de agredir el bien jurídico de su esposo o su esposa, renunciaría a ese nivel de protección que debe tener este sujeto frente a sus bienes jurídicos, y da la apertura para que determinada persona ejerza esta legítima defensa y pueda agredirlo. El contexto acá es que, y ya para ir finalizando, es que efectivamente sí, la legítima defensa es una institución que siempre ha existido, que siempre se ha dado desde el análisis de la teoría del delito, pero estos nuevos escenarios en torno a violencia de género, violencia reiterada, violencia circular, violencia cíclica, nos da la obligación a nosotros como juristas, como abogados, como jueces, que efectivamente tenga que ser analizado desde una perspectiva de género y deba concebirse justamente estos requisitos de la legítima defensa desde esta perspectiva. Vuelvo, insisto, agresión actual y legítima. No tenemos que cuadrarnos en que la legítima defensa en contextos de violencia de género se haya realizado en torno a un evento de violencia en ese momento. No, la violencia al ser cíclica pone en riesgo bienes jurídicos de forma constante. Y la mujer, o la persona que está sufriendo violencia de género, tiene todo el derecho y la facultad de poder terminar esa violencia en cualquier momento, siempre y cuando se constate este círculo de violencia. Los mecanismos: sacarnos de la cabeza el análisis de la proporcionalidad. Yo no sé por qué acá se analiza el tema o se nombra el tema de la proporcionalidad en legítima defensa. No, la proporcionalidad, de hecho, la legítima defensa, cuando tú empiezas a estudiar la legítima defensa, lo primero que se te dice es, no es una causa de justificación que analiza parámetros de proporcionalidad respecto de los bienes jurídicos que se defienden y se agreden o se vulneran, y respecto de los medios utilizados, porque muchas veces la legítima defensa puede ejercerse como un medio mucho más agresivo del medio que se utiliza para agredir, y también se protege bienes jurídicos de mayor importancia, se agrede bienes jurídicos de mayor importancia frente a bienes jurídicos de menor importancia. Entonces la proporcionalidad no tiene que ser un análisis. Lo que sí tiene que analizarse es el método racional y eficaz para terminar la agresión. Y si yo actúo con un método eficaz, pues perfecto, vaya y venga, tienen la legítima defensa. Y por último, la falta de provocación suficiente, que es justamente que el agredido no actúe bajo circunstancias de provocación, pero siempre y cuando estas circunstancias de provocación no estén apegadas al derecho, es decir, sean ilegales, sean ilegítimas. Si digamos un determinado comportamiento es apegado a derecho, estamos hablando de que no existe una falta de provocación suficiente. Si una mujer decide, incluso en contextos de engaño a la pareja, incluso ahí, yo puedo determinar y puedo decir que en un engaño esto puede ser medio contradictorio, ¿no? Porque un engaño a la final es ejercer, vuelvo e insisto, tu libre desarrollo de la personalidad en torno a la dignidad humana.
Lo que sí puede ser moralmente adecuado o inadecuado para unos y otros. Y depende los lineamientos que tú pongas con tu pareja. Es decir, si yo pongo como lineamiento y como acuerdo entre pareja que vamos a ser una pareja monogámica y que no va a haber engaños, pues entonces si a mí me engañan, claro, se están yendo contra ese acuerdo y están faltando, entre comillas, a una cuestión de carácter moral. Pero no por eso tiene que ser considerado como una provocación que me dé la apertura para poder agredir a una persona determinada, por ningún motivo. Existen parejas que tienen acuerdos en donde no importa el engaño, por ejemplo, y eso no es moralmente inadecuado. Entonces va a depender de lo que se llegue a acuerdos entre las parejas y de lo que se constate o se configure como moralmente adecuado para ellos. Pero lo moralmente adecuado no es derecho. Lo moralmente adecuado no puede ser considerado como circunstancia para si se faltó a este requisito, a este acuerdo, se dé la apertura para que una persona agreda. Por último, ¿la legítima defensa en contexto de género puede ser predeterminada y dolosa? Evidentemente la legítima defensa es dolosa, pero ¿puede ser predeterminada? La respuesta es que sí. Una mujer que sufre violencia constante puede preparar el mecanismo de su defensa para terminar con su agresión, incluso sin que exista una agresión en ese momento inminente. Les voy a plantear un caso que resolvió la Cámara de Apelaciones de Argentina. Una mujer tiene un matrimonio y durante los 15 años de matrimonio sufre constantes violencias por parte de su marido. Violencia patrimonial, violencia física, violencia sexual y atentados contra su vida. Esta mujer puede probar dentro de este contexto que este señor básicamente, prácticamente todas las semanas ingería alcohol. Y cuando ingería alcohol lo más seguro era que llegue, la agreda física, psicológica, sexualmente, física, psicológica y sexualmente. Pero casi siempre era violencia física. Esta mujer pudo probar que producto de esta violencia física había planteado varias denuncias en contra de su agresor. Sin embargo, nunca fueron efectivas porque nunca pudieron repeler a su agresor. Esta mujer pudo probar que durante 2 ocasiones estuvo en el hospital, hospitalizada por varios días, producto de las lesiones que había sufrido por el antecedente de violencia y por los golpes que le había ocasionado esta persona, a este agresor, a esta señora. ¿Qué es lo que decide un día? Ella sabía que todas las semanas tomaba este sujeto, llegaba un jueves o un viernes y la agredía físicamente. Y prepara su defensa. Es decir, espera que se duerma y la señora da un tiro a este tipo y lo mata. Claro, esto evidentemente la señora fue detenida, en ese momento lo mató, ese rato la señora salió, llamó a la policía, llegaron, la detuvieron y la procesaron penalmente. La procesaron penalmente por asesinato. Lo que defendía acá, es un caso que se dio en el 2012, lo que se defendía acá era si es que esta persona actuó o no actuó en legítima defensa. Y claro, las primeras objeciones era decir, no actuó en legítima defensa porque el señor estaba dormido, no había una agresión inminente. ¿Sí? El método utilizado para racional, para repeler la agresión, ni siquiera existió porque ella le dio un balazo y él estaba dormido. Y claro, la falta de provocación suficiente no era analizable, pero decían, bueno, al no cumplirse los 2 primeros requisitos, no puedo decir que existe legítima defensa. ¿Qué es lo que determinó la Cámara Argentina de Apelaciones, doctores? Determinó que sí había legítima defensa. ¿Por qué? Porque todo el círculo de violencia cíclica que tenía esta mujer evidenciaba que sus bienes jurídicos estaban siendo vulnerados y tenían una proyección de vulneración constante. Segundo, que en cualquier momento iba a provocarse un evento en el cual esta señora podía perder la vida producto de estas agresiones. Y que en este caso, al vivir este círculo de violencia probado y constante, efectivamente ella podía ejercer el mecanismo de defensa frente a estas agresiones. La utilización de medios irracionales, adecuados para poder repeler las agresiones, evidentemente sí. Si es que ella no actuaba, ya denunció, ya estuvo hospitalizada, ya denunció a la policía y tenía medidas de protección ineficaces, nunca procesaron al tipo. El mecanismo para poder repeler la agresión era totalmente racional, porque si no, hubiese seguido sufriendo agresiones de naturaleza sexual, agresiones de naturaleza psicológica, física y eventualmente la vida. Y evidentemente no hubo una falta de provocación suficiente.
Lo que quiero dejar sentado con esto, doctores, es que esta legítima defensa dentro del paradigma de género nos da a nosotros una apertura para poder hablar ya de circunstancias en las cuales precisamente no nos encuadramos en la típica y tradicional legítima defensa y podemos plantear defensas frente a mujeres que son agredidas y que actúan bajo esta figura que es totalmente legal. Bueno, abarcados ya los requisitos de la legítima defensa en torno a la agresión, a la falta de provocación suficiente y al método racional, tenemos que también hallarnos en los escenarios en los cuales se puede ejercer la legítima defensa de terceros. Es decir, el ordenamiento jurídico para que una persona pueda realizar actos de legítima defensa a favor de un tercero cuyo bien jurídico está siendo lesionado. Cuando se explica esto, se nos viene a la cabeza precisamente la actividad de un policía, por ejemplo, que actúa en defensa de un ciudadano. Pero no siempre es así. De hecho, nosotros con la reforma del Código Orgánico Integral Penal ya tenemos el cumplimiento del deber, en donde te determina varios requisitos, pero básicamente esta causa de exclusión de la antijuridicidad está dirigida netamente a personajes policiales y penitenciarios. La causa de exclusión de la antijuridicidad te dice de forma directa guías penitenciarios o funcionarios de la policía. Y otro contexto que te pone también, y otro requisito que te pone esta causa de exclusión de la antijuridicidad del cumplimiento del deber, es que precisamente se plantean tres requisitos, tres presupuestos. Primero, que el policía o el guía penitenciario esté en cumplimiento de su deber, es decir, esté en funciones, el policía esté desempeñándose como policía dentro de su actividad, o el guía penitenciario dentro de su actividad. Lo segundo es que exista una agresión frente a un determinado bien jurídico. Y lo tercero es que esta persona realice su actuación siguiendo el uso progresivo de la fuerza. Entonces, si nos vemos en este escenario o analizamos esto, evidentemente vamos a poder pedir, entre comillas, una defensa de un tercero por parte de un policía siempre y cuando esté en función, siempre y cuando se esté desempeñando con su papel de policía o guía penitenciario bajo su papel de guía penitenciario. Sin embargo, la legítima defensa es más abierta. La legítima defensa no exige que precisamente realice la legítima defensa un policía en funciones o un guía penitenciario. La legítima defensa, tanto para individual como de terceros, está abierta para cualquier persona que quiera o que tenga la posibilidad de proteger un bien jurídico determinado de otra que está siendo agredida. La pregunta aquí es, ¿puede abarcar la legítima defensa de terceros un escenario en el cual una persona defienda a otra que está sufriendo una violencia cíclica reiterada de género? La respuesta es que sí. Es decir, una persona no hace falta que esté bajo la figura o bajo la posición de garante en torno al bien jurídico del agredido, pero sí una persona puede inmiscuirse en una situación en la cual se constate precisamente la existencia de una violencia cíclica, la existencia de una violencia reiterada, para que un ajeno pueda intervenir en protección de un bien jurídico. En esto sí tiene que verificarse bien el método racional de defensa, porque no quiere decir que una persona víctima de violencia de género avise a otra y ésta tenga la posibilidad de poder intervenir de una forma totalmente desmesurada y dar muerte a un agresor. No, pero sí los escenarios en los cuales se puede constatar una violencia reiterada y se puede actuar bajo la figura de legítima defensa de terceros. Es como cuando una persona actúa bajo la protección de su padre, de su madre, de su hijo, de su hija. Si es que una persona constata que efectivamente existe una agresión por parte de alguien, por parte de un agresor, y ésta puede repeler esta agresión actuando bajo la figura de legítima defensa de terceros, ojo, y aquí hay un punto importante, cumpliendo todos y cada uno de los requisitos, cumpliendo el tema de la agresión, cumpliendo el tema de la falta de provocación suficiente y cumpliendo el método racional de defensa. Entonces, puede extenderse en cierta manera esta justificación a este tercero que actúa bajo la figura de legítima defensa en defensa de una persona que sufre una violencia de género reiterada. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El método racional deberá ser también analizado de forma muy profunda y muy profusa para que efectivamente se pueda constatar la legítima defensa. Y aquí tenemos un problema, lo que les decía anteriormente, estas formas o posturas en las cuales se quiere extender o se quiere, no extender, sino
apartar o no tomar en cuenta la legítima defensa producto de la posición de garante. Ya habíamos conversado y habíamos dicho que efectivamente esta posición de garante o la legítima defensa sí puede darse incluso en situaciones en las que el que se defiende tenga una posición de garante frente a su agresor, pero lo importante también acá es analizar los excesos de la legítima defensa. El Código Orgánico Integral Penal plantea que existen excesos de frente a las causas de justificación. Es decir, una persona actúa asumiendo que está bajo una figura de causa de justificación, pero puede presentarse dos escenarios. El primero es que desconoce uno de los presupuestos fácticos de las causas de justificación como tal, dicho y en sencillo. Desconoce, o sea, esta persona actúa creyendo que lo realiza en legítima defensa cuando no se cumplen uno de los presupuestos fácticos de las causas de justificación. Y el otro escenario es cuando una persona actúa bajo la figura de legítima defensa, pero se excede precisamente en estos mecanismos de defensa o estos requisitos. Todas las causas de justificación, como les decía, son presupuestos fácticos y todas las causas de justificación tienen específicamente sus límites. El estado de necesidad tiene sus límites, el cumplimiento del deber tiene sus límites y la legítima defensa también tiene sus límites. En ese contexto, en ese sentido, el Código Orgánico Integral Penal prevé ya de hecho estas circunstancias. ¿Y qué te dice? Si una persona actúa bajo la figura de exceso de causa de justificación, tiene que ser sancionada con la pena mínima reducida en 1/3. Es decir, si una persona actúa asumiendo que va a realizar una legítima defensa cuando no lo es, ¿sí? Y por otro lado actúa en legítima defensa excediéndose en estos presupuestos, su pena será impuesta pero atenuada. En el contexto de género, muchas veces las personas que sufren violencia de género están frente a agresiones inminentes, evidentemente de determinados bienes jurídicos, pero puede darse el escenario que el método no sea el racional para poder repeler la agresión. Me explico. Una persona es agredida en una ocasión por parte de su agresor de forma física, ¿sí? Y claro, no hay la constatación de una violencia reiterada. Y esta persona, después de ser agredida, decide agredir a su agresor, en cierta manera. Así sería. Entonces, aquí puede configurarse efectivamente si existe un delito de lesiones consumado en toda su naturaleza, en donde existe ya el tipo penal, el delito, la conducta típica antijurídica y culpable, y esta persona, esta mujer debería ser procesada y sancionada por el delito de lesiones consumado, o a su vez si se puede analizar si efectivamente se excedió en estos parámetros o en estos presupuestos. Claro, esto causa un problema y un problema de bastante discusión. Y básicamente el problema de discusión está en el primer requisito de la legítima defensa, es decir, la agresión inminente y actual. Lo que nosotros teníamos que plantear, ya planteamos hace unos minutos, y lo que debe constatarse al aplicar o al poder valorar esta legítima defensa es que efectivamente la violencia sea cíclica, la violencia sea reiterada. Es medio complejo decir esto, o sea, es feo de cierta manera decir que efectivamente yo tengo que constatar que la mujer haya sido víctima de una violencia cíclica para poder valorar la legítima defensa, pero es así. Si no, yo estaría dando la carta abierta para que en un evento de agresión aislado, una víctima de agresión pueda decidir a posteriori ejercer actos de agresión o incluso vulnerar el bien jurídico vida de su agresor sin haber tenido este parámetro o este antecedente de violencia, lo cual también es inadecuado y esto debe ser punible. Entonces, lo que haríamos con esto básicamente es legitimar la venganza a través del ordenamiento jurídico, cosa que tampoco se puede dar y es inconcebible. Como digo, vuelvo e insisto, yo no puedo analizar un contexto de exceso de legítima defensa si es que la defensa fue ejercida por parte de una persona que ha sufrido violencia reiterada. Si nos basamos en un exceso de legítima defensa, básicamente el exceso de legítima defensa es del desconocimiento
sobre uno de los presupuestos fácticos de las causas de justificación, desconocer que yo voy a actuar en creer que voy a actuar en legítima defensa, desconociendo que no voy a actuar en legítima defensa, o también excederme en los presupuestos de la legítima defensa. Entonces, en ese sentido, yo sí lo que tengo que exigir, y ya vamos a entrar al nivel probatorio, lo que sí tengo que exigir es que pueda probar y constatar esta violencia reiterada. ¿Para qué? Para dilucidar si existe un exceso de legítima defensa punible según las circunstancias del ordenamiento jurídico, y por último, si es que no existe exceso de legítima defensa y tengo una legítima defensa configurada de forma directa y que excluye la antijuridicidad de una conducta. Ahora, en el nivel probatorio, el tema de violencia circular en contexto de género, ¿se puede probar? Evidentemente se puede probar. No hace falta, no es suficiente, primero, con el mero testimonio de una víctima de violencia de género, a pesar de que nosotros tenemos ya un lineamiento jurídico y también lineamientos por parte de la Fiscalía General del Estado en cómo concebir las versiones o testimonios de personas que son violentadas y que son agredidas en contextos de violencia de género o violencia sexual. Y partimos del presupuesto y la premisa de que lo que dice la víctima es verdad. Esto ha dado lugar a que muchas veces casos sean judicializados única y exclusivamente con el testimonio de la víctima, lo cual también para mí me parece en cierta manera cuestionable, porque ante un testimonio, otro testimonio. Si yo tengo un testimonio de una víctima que afirma ser agredida, tengo el testimonio del victimario que dice que no es así. Entonces, lo ecuánime que tiene que plantearse respecto de la valoración probatoria en un proceso penal, en cierta manera se le está dando más preponderancia a una persona que otra. Ahora, es real que sí, que debemos partir de la creencia y de afirmar que lo que dice la víctima en contextos de género y contextos en delitos de naturaleza sexual, efectivamente sí es cierto lo que dice. Pero esto también hay que cotejárselo con todos los del acervo probatorio que puedas tener en un proceso judicial. Ahora, si nos tratamos en esta situación de legítima defensa en contexto de género, lo primero que debe constatarse y debe probarse es la existencia de una violencia reiterada. ¿Cómo puedo probar o cómo puedo evidenciar yo la existencia de una violencia reiterada? Con el antecedente precisamente de los actos o hechos de violencia generados y realizados en contra de la víctima. Que ojo, y vuelvo e insisto, no única y exclusivamente tiene que asociarse con actos de violencia de naturaleza física. No, los actos de violencia pueden ser generados de cualquier índole. Violencia psicológica, violencia sexual, violencia en contra del honor, y por último el tema de violencia física o los atentados contra la vida. Entonces, en este contexto yo tengo que probar esta violencia cíclica. ¿Cómo? Primero, evidentemente con un examen psicológico en donde se plasme y se diga cuáles fueron los hechos de violencia que fueron realizados en contra de la víctima y también cuál es el grado de afectación que tiene esta persona respecto de su agresor y respecto de estos hechos. Esto yo considero y opino que no sería caer en la revictimización, porque como ustedes conocen, una víctima de violencia de género puede o no puede someterse a las técnicas investigativas por parte de Fiscalía General del Estado. Es decir, una persona que ha sido violentada psicológicamente, sexualmente, físicamente en contextos de género, tiene la apertura para decidir si es que no se somete a ninguna técnica de investigación, si es que no se somete a un médico legal, si es que no se somete a una valoración psicológica, si es que no se somete a un test de personalidad, si es que no se somete a un testimonio anticipado incluso, ¿sí? Y está bien, puede que los factores que han influido en esta persona determinen que la víctima de estas circunstancias no quiera saber nada de un proceso judicial y quiera ya alejarse de cualquier parámetro que le vincule con su agresor. Y está bien, ¿por qué? Por el derecho a la no revictimización. Pero esto da lugar a que muchos casos en los cuales se puede comprobar una agresión queden en la nada, es decir, queden única y exclusivamente en denuncias que no prosperan. ¿Por qué? Porque no se toma o no se tiene los elementos de convicción que después se convertirán en prueba para poder demostrar la responsabilidad de determinada persona. Y está bien, vuelvo e insisto, una persona puede decidir si sí o si no. Ahora,
si es que uno está dentro de un proceso judicial en el cual se esté acusando a una persona por un acto de lesiones o por un acto de contra la vida, ¿sí?, en donde la tesis de defensa sea justamente la justificación de una legítima defensa en contextos de género, es preciso y primordial y necesario que la víctima se someta justamente a estas técnicas investigativas. Yo no puedo, porque es evidente y ustedes deben conocer que las causas de justificación se prueban dentro de un proceso judicial. Así como, por ejemplo, el argumento de un error de tipo, o un error de prohibición, una causa de justificación, estas causas se prueban. No es unas cuestiones meramente argumentativas o argumento técnico, dogmático, jurisprudencial para demostrar la existencia de una legítima defensa, no. ¿Por qué se prueban las causas de justificación? Porque las causas de justificación, recordemos que son hechos, son presupuestos fácticos. Y los hechos dentro de un proceso judicial se prueban. Entonces, en este contexto, si es que una persona está siendo procesada y la tesis de defensa es la aplicación de una legítima defensa, debe llegar a probarse justamente los parámetros y los requisitos en donde una persona haya actuado bajo la figura de legítima defensa. Y el primero, que es el más discutido, que es la agresión actual ilegítima, hay que probar precisamente la ciclicidad de esa violencia. ¿Y cómo vamos a probar la violencia reiterada o cíclica o seguida que sufre una víctima? Con todos los antecedentes de violencia que puede tener esta persona. Como nosotros conocemos y decíamos antes, los incidentes de violencia física o los atentados contra la vida y por último el femicidio son en la pirámide de violencia de género los últimos, o mejor dicho, los hechos que están por encima de toda la pirámide. Es decir, para llegar ya a una violencia física o un atentado contra la vida ya se tuvo que haber pasado por todas estas bases de violencia en contra de una mujer, en contra de una persona dentro de los contextos de género. Entonces debe haber un antecedente ya de violencia. Y todo eso tiene que probarse con testimonios que sean referentes o presenciales en torno a que efectivamente se habían sucedido o ya sucedieron actos de violencia, con este examen psicológico que determine que justamente las afectaciones que tiene una determinada víctima provienen precisamente de los hechos de violencia sufridos en su relación o por parte de su victimario, porque una cosa es que una persona tenga un trastorno o una afectación psicológica proveniente de una cuestión totalmente independiente a un hecho por el cual se está imputando o por el cual se está procesando. ¿Me explico? Una persona puede generar precisamente un daño psicológico, un estrés postraumático, por ejemplo, producto de una agresión que precisamente no sufrió por parte de su agresor, sino de otra persona o en otro contexto. Pero en esto sí debe trabajar Fiscalía General del Estado para que los exámenes periciales de índole psicológico sean mucho más técnicos, mucho más metodológicos, para que justamente precisen que estas afectaciones psicológicas provienen de los antecedentes de violencia. Es decir, también constataciones de que efectivamente hubo estos hechos de violencia generados con anterioridad. Por ejemplo, insultos a través de audios, a través de chats, a través de testimonios. Incluso también puede considerarse como elementos probatorios circunstancias y elementos de convicción que evidencien que esta persona ya fue agredida anteriormente por parte de la persona a la cual se agredió. Esto con el propósito justamente de justificar la violencia psíquica. ¿Para qué? Para justificar precisamente el primer presupuesto de la legítima defensa, que en este caso sería la agresión inminente. Nosotros habíamos dicho que la inminencia de la agresión radica y tiene que ser analizada de cuándo comienza y cuándo termina. ¿Cuándo comienza? Cuando están todas estas circunstancias de violencia que son provocadas por el agresor. Pero ¿cuándo termina? Única y exclusivamente cuando termina es cuando la persona pierde su bien jurídico. Y cuando pierde su bien jurídico es cuando se termina con la vida de la víctima. No antes. Porque antes sigue teniendo su bien jurídico. O sea, no es por el hecho de haber lesionado a alguien, yo puedo decir que ya perdió su bien jurídico a la integridad física. No. Entonces, mantiene su bien jurídico y por lo tanto la inminencia sigue. Y este primer requisito se cumpliría. Ahora, los factores racionales, también tengo que probar que fueron racionales para poder
no, como digo, proporcionales respecto de la agresión, no, sino racionales y eficaces para poder detener la agresión, ¿sí? Ahora, esto tiene que ser evidentemente racional. Si es que yo sufro un atentado, por ejemplo, es bizarro decir esto en una conferencia, pero si a mí me agreden y me dan una cachetada, yo no puedo, porque no es racional, esperarme un momento o esperarme unos días y después buscar a mi agresor y darle una puñalada. No puedo, porque eso no cumple el parámetro de la racionalidad y tampoco se estaría justificando el tema de la ciclicidad de la violencia. Pero lo que yo sí puedo es, por ejemplo, interrumpir o causar una lesión que quite la vida de un agresor, siempre y cuando se halle constatado que mi bien jurídico vida estaba en constante riesgo, a través de una violencia secuencial y sistemática. Y la falta de provocación suficiente, que generalmente en los casos de violencia no hay una falta de provocación suficiente, porque las víctimas no provocan a sus agresores. Lo que sucede acá es que los agresores asumen como provocación actos que son adecuados a derecho por parte de la víctima, lo que decíamos antes. Entonces, en este caso, en el tema probatorio, respecto del segundo punto del método racional, tiene que probarse que efectivamente el método fue eficaz para poder interrumpir la agresión constante que tenía la víctima y que se utilizó de forma racional. Si yo voy a la judicatura, pongo una denuncia, me detienen una medida de protección y esa medida de protección no es efectiva porque después de la medida de protección mi agresor me vuelve a insultar, me vuelve a hostigar, vuelve a realizar actos de hostigamiento, de seguimiento que vayan en contra de mi psicología, vemos precisamente que esa medida no es eficaz y que por lo tanto la persona víctima de este tema puede tomar medidas de hecho para poder frenar con estas agresiones. Y la falta de provocación suficiente también tiene que probarse, tiene que constatarse que la persona que ejerció la legítima defensa como tal no realizó actos fuera del derecho. Hay muchas circunstancias en las cuales nosotros podemos discutir si efectivamente existe o no existe legítima defensa en contexto de género. Yo creo que lo primordial en estos casos es justamente depositar y poder comprobar que el método de defensa fue ejercido para poder repeler agresiones constantes. No es una carta abierta tampoco de impunidad para lesiones a bienes jurídicos totalmente irracionales y que no se cumplan con ninguno de los presupuestos de la legítima defensa. Pero tampoco lo que es adecuado es cerrarse en los parámetros de la legítima defensa tradicional. Si yo estoy constatando un ejercicio de legítima defensa en un caso aislado en donde una persona se defiende a otra, por supuesto que sí. Yo tengo que constatar y comprobar los parámetros racionales frente a la agresión, digamos que los parámetros tradicionales de la legítima defensa. Pero si a mí si yo estoy en un contexto de género, yo tengo que verificar justamente todas estas posturas, tanto dogmáticas como jurisprudenciales, respecto de la legítima defensa. No es un caso nuevo acá en Ecuador, no son casos nuevos acá en Ecuador. De hecho, la Corte Nacional de Justicia, en el caso 104-2014 de la Corte, resuelto por ponencia del doctor Robalino, justamente determina que existe una legítima defensa en un caso específico en el cual un sujeto agrede constantemente a su mujer. No recuerdo si es el 104-2014 o el 102-2014, pero uno de los dos es ponencia del doctor Robalino. ¿Qué es lo que se alegaba acá? Una persona, una víctima de violencia, fue agredida durante muchos años por parte de su agresor, no solo ella, sino también sus hijos, también tenía agresiones de naturaleza sexual, violencia psicológica, ni se diga, control patrimonial, y bueno, todas las violencias que se puedan imaginar. Llega un momento en que la víctima, frente a un posible acto de agresión, decide coger un cuchillo y agredir a su agresor. Y le provoca una lesión que le perfora el pulmón y lo mata. Ojo, no estamos hablando de una sentencia del 2012, del 2022, o del 2021, o del 2020, no. Estamos hablando de una sentencia del 2014, de una sentencia de recurso de casación del 2014. Hace 6 años, hace más, hace 8 años, ¿sí? Claro, cuando ya se promulgó el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es lo que dice el Tribunal de Casación? Este argumento de legítima defensa fue argumentado por la defensa de la señora durante todas las etapas procesales, en la etapa preparatoria de juicio, en la etapa de juicio, en el recurso de apelación y llegan a un recurso de casación. En todas las instancias les fue negado y se confirmó la
culpabilidad de la persona, sentenciándola por el delito de asesinato, me parece, en contra de su esposo. Llega a la corte, el Tribunal de Casación, y claro, la señora había comprobado y había dispuesto y había introducido dentro del expediente toda la justificación en referencia a estos actos previos de violencia. ¿Sí? Incluso, si mal no estoy, esta persona había estado en el hospital durante una ocasión en terapia intensiva por las agresiones que había tenido esta señora. ¿Qué es lo que hace el Tribunal de Casación? El Tribunal de Casación lo primero que hace es reprender a los tribunales de inferior grado, reprender a la Corte Provincial, reprender al tribunal y decirles que resulta inconcebible y increíble que el tribunal y la sala no hayan valorado todos los eventos de violencia que fueron expuestos por parte de la sentenciada en ese momento, en ese caso. ¿Qué es lo que también dice el tribunal? Que la legítima defensa es un mecanismo para terminar con el machismo dentro de la sociedad ecuatoriana, porque tiene que analizársele desde una perspectiva de género. Y en el caso, en análisis, determina el tribunal que precisamente esta persona estaba sufriendo agresiones inminentes todo el tiempo. Determina también el tribunal que esta persona actuó bajo la figura de legítima defensa porque estaba tratando de parar un círculo de violencia, que muchas veces le agredió física y sexualmente. ¿Qué es lo que determina el tribunal? El tribunal determina la existencia de una legítima defensa confirmando la inocencia de la persona, reprendiendo a los tribunales inferiores y conminando a todos los órganos jurisdiccionales para que esta clase de casos no sean analizados desde una perspectiva cuadrada de legítima defensa tradicional, sino sean analizados desde una perspectiva de género. Es una sentencia muy buena por parte del Tribunal de Casación, la cual les recomiendo que pueda ser analizada. Para mí ha sido un gusto, doctores, compartir este tema que es sumamente importante con ustedes. Como les digo, no hace falta más normas, las normas ya están, y en este caso específico no hace falta una modificación de normas, sino una apertura y una concepción y un poco más de estudio respecto de abarcar estos temas en torno a las circunstancias de género. Muchas mujeres son procesadas muchas veces por ejercer justamente defensas respecto de su agresión. En el estudio jurídico que yo manejo tenemos un caso precisamente en el cual una mujer está siendo procesada por homicidio frente a un agresor en el cual esta persona le había propinado innumerables meses amenazas contra su vida, la habría en público, la habría amenazado con cuchillos, la habría golpeado, esto visto por familiares incluso, y llegó un momento en que la persona se vio amenazada su vida y actuó en legítima defensa, y es precisamente lo que estamos discutiendo en este momento. Así que es un reto para todos, sí, pero es un reto que tiene que configurarse a nivel dogmático y a nivel jurisprudencial. Les agradezco a todos, muchas gracias.